El jinete sin cabeza. La noche cayó sobre el valle como una manta pesada, apagando los últimos colores del atardecer hasta dejarlos convertidos en sombras. El pueblo, pequeño y recogido entre colinas y bosques espesos, parecía contener la respiración cuando el sol desaparecía. Las ventanas se cerraban, las chimeneas echaban humo nervioso y los pasos se apresuraban hacia el interior. Nadie quería caminar solo cuando la luna aparecía, porque todos conocían la historia. Todos habían oído, al menos una vez, el galope hueco que atravesaba los caminos, y todos sabían que el jinete que lo provocaba no tenía cabeza. Dicen los más viejos que todo comenzó en una guerra olvidada, cuando un soldado extranjero cayó en el campo de batalla. Un cañonazo, una espada, un acto de rabia o de justicia, nadie lo sabe ya. Lo único que quedó claro fue que su cuerpo cayó en un lado y su cabeza en otro. No recibió sepultura digna, no hubo plegarias ni descanso, solo tierra apresurada, lluvia fría y el rumor de que su espíritu no aceptó el olvido. Los años pasaron, pero en las noches de viento aún se escuchaba un trote lejano, primero suave, como una conversación en susurros, luego más fuerte, como tambores en el pecho, hasta que los perros callaban y los candiles temblaban. El jinete volvía, dicen, montado en un caballo negro como la mismísima oscuridad, con la capa ondeando detrás de él como una sombra que tuviera sombra propia, y allí, sobre la silla, el torso firme, los hombros rígidos, pero ninguna cabeza sobre ellos, ningún rostro, ninguna mirada, solo el hueco de lo que fue. En los bordes del bosque vivía Clara, una muchacha que había crecido escuchando estas historias. Su abuela se las contaba junto al fuego, con la voz baja y los ojos brillantes, como si en cualquier momento alguien pudiera estar escuchando desde fuera. Clara fingía no creerlas. Reía, encogiéndose de hombros, y decía que los adultos inventaban cosas para asustar a los niños. Sin embargo, cuando la noche llegaba, se le hacía difícil mirar demasiado rato hacia la ventana. Una tarde, el padre de Clara no volvió. Había salido temprano hacia el pueblo vecino para vender mercancía y, según todos, debía haber regresado antes del anochecer. Pero el sol cayó, el cielo se volvió violeta, luego negro, y la silla junto al hogar seguía vacía. Su madre intentaba mantener la calma, aunque sus manos, como pájaros asustados, no paraban quietas. Clara tomó una capa, encendió un farol y decidió ir a buscarlo. No quería esperar una noche entera sabiendo que podía estar solo, perdido, quizá herido. El camino estaba húmedo por la lluvia reciente. El barro pegaba a las botas y el aire olía a hojas mojadas. El bosque, de día amable, parecía ahora una catedral oscura con ramas en lugar de columnas. Clara avanzaba, llamando en voz baja a su padre, escuchando, esperando una respuesta que nunca llegaba. A medida que andaba, el silencio empezó a pesarle en los hombros. No había grillos, ni pájaros nocturnos, ni siquiera el murmullo del viento. Solo el latido de su corazón, insistente, recordándole que estaba sola. Entonces lo oyó. Un galope. No era rápido ni desordenado. Era rítmico, medido, como si alguien cruzara el mundo con toda la paciencia del tiempo. Clara se giró, alzando el farol. La luz describió un arco amarillo y se estrelló contra los troncos, pero no vio nada. El sonido se detuvo, se quedó esperando, conteniendo la respiración. El galope volvió, más cerca. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si el bosque entero se cerrase en torno a ella. La luz del farol tembló, y entonces lo vio. Primero la sombra. Una figura alta sobre un caballo negro que parecía no tocar el suelo. Luego, los detalles. La capa larga, el brillo apagado de una espada colgando al costado, las manos apretadas en las riendas y sobre los hombros... nada. Nada. Donde debía estar la cabeza solo había vacío. El caballo se detuvo a unos pasos de ella. El silencio cayó como una piedra en un pozo. Clara no podía moverse. No sabía si gritar, correr o rezar. La figura inclinó ligeramente el torso, como si la observara, aunque no tuviera ojos. Ella levantó el farol por instinto, iluminándolo. La llama reflejó un anillo metálico en el cuello del jinete, una cicatriz de hierro que parecía sellar un hueco imposible. Clara tenía dos opciones, huir o hablar. Y habló. Preguntó si buscaba algo. Preguntó si deseaba descanso. Preguntó, con voz temblorosa, si había visto a su padre. El caballo resopló, levantando vaho en el aire frío. El jinete soltó las riendas con una mano y señaló el camino. No con un gesto brusco, sino lento, deliberado, como si cada movimiento viniera desde muy lejos. Clara tragó saliva. Siguió la dirección de aquel brazo oscuro. Allí, entre los árboles, vio algo en el suelo que brillaba tenuemente.
Era el bastón de su padre. Corrió hacia él, ignorando el latido feroz de su pecho. Lo recogió. Estaba manchado de barro y algo más oscuro. Entonces escuchó un gemido débil. Siguió el sonido y lo encontró apoyado contra un tronco, inconsciente pero vivo. Respiraba. Clara sintió que el mundo volvía a moverse. Lo sacudió, lo llamó. Él abrió los ojos con dificultad y susurró que el caballo se había asustado, que había caído, que no recordaba más. Cuando Clara volvió la vista hacia el camino, el jinete ya no estaba. No hubo despedida. No hubo más galope. Solo el bosque, ahora con el sonido normal de la noche regresando poco a poco, como si nada hubiera ocurrido. Ella ayudó a su padre a levantarse, lo acompañó hasta la casa y ambos guardaron silencio. Era como si hablar pudiera romper algo delicado que aún flotaba alrededor de ellos. Los días siguientes, Clara no contó nada. Nadie lo hizo. Pero en el interior de su pecho quedó una certeza. El jinete no aparecía por crueldad. No buscaba aterrorizar, buscaba algo. Tal vez su cabeza. Tal vez justicia. Tal vez simplemente que alguien lo recordara. Pasó el tiempo. Los inviernos fueron llegando y marchándose. Las historias seguían circulando, cada vez más adornadas, cada vez con más detalles terribles o maravillosos según quien las contara. Para algunos, el jinete era castigo. Para otros, guardián. Para unos pocos, un alma perdida que no sabía ya cómo dejar de cabalgar. Clara, ya adulta, se convirtió en la nueva narradora junto al fuego. Les hablaba a los niños del galope en la noche, de las ventanas que debían cerrarse, de los caminos que era mejor evitar cuando la luna estaba alta. Pero en secreto, en lo más profundo de su memoria, guardaba la imagen del gesto que la había salvado. Una mano señalando, guiando, sin palabras. Y así, en las noches de viento, cuando los campos dormían y las chimeneas suspiraban, el sonido volvía. Trote, pausa, trote, como un corazón antiguo que no sabe dejar de latir. Algunos afirmaban verlo cruzar el puente, otros juraban que galopaba por la colina. Ninguno se atrevía a seguirlo, porque el jinete sin cabeza no pedía compañía. Solo seguía buscando en la oscuridad lo que el mundo le negó en vida: descanso. Mientras eso no llegara, el caballo seguiría avanzando y su sombra seguiría pasando ante las ventanas, recordando a todos los que despertaban sobresaltados que hay historias que nunca terminan, aunque se cuenten una y otra vez. Y en algún lugar del bosque, quizá muy lejos de allí, quizá justo al otro lado de la colina, el galope resonaba de nuevo, alejándose y regresando como una ola que nunca toca la orilla, como un eco que no encuentra quien lo responda. Porque el jinete sin cabeza no era ya un hombre, era una pregunta sin respuesta, cabalgando eternamente en la noche.